Retomamos eh, con el tema y después vamos a iniciar con el 24, eh, avanzando con los temas que tenemos para los días jueves, ¿sí? Entonces, retomamos, habíamos llegado la vez pasada hasta la clasificación de acciones cartulares y escriturales, desarrollamos cuáles eran las escriturales y llegamos hasta esta filmina donde íbamos a desarrollar el tema de el libro de registro de acciones, que ya estuvimos analizando en la primera parte de la materia, cuando vimos los libros de comercio, sus formalidades. Justamente este es un libro muy específico en el que se registran las acciones de las sociedades anónimas y que por supuesto también deben guardarse las formalidades del caso para su registración y actualización. Por eso debe llevarse con las formalidades de todos los libros de comercio, ¿sí? El libro de registro de acciones es de libre consulta para todos los accionistas, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y contiene los datos personales de los titulares de la sociedad anónima, o sea, los accionistas, sus accionistas, las clases de acciones en que se divide su capital, las clases de acciones que pudieran existir, información de los títulos que representan esas acciones y de los votos que otorgan esas acciones, los derechos y obligaciones que ellas comportan, sus transferencias, el estado de integración que puedan ir eh, llevando, ¿sí? Que se pueda ir completando respecto de las acciones, el nombre de cada suscriptor, las transferencias sucesivas de las que pueden ser objeto las acciones de la sociedad anónima, con detalle específico de fechas de transferencia e individualización de los adquirentes, porque justamente los adquirentes de las acciones serán los nuevos accionistas titulares de las acciones transferidas. Las medidas cautelares que puedan o estén soportando, prendas y otros derechos reales que puedan gravarlas, la mención a la conversión de los títulos, si son acciones convertibles, y cualquier otra mención derivada de su situación jurídica. Los certificados provisionales pueden emitirse mientras las acciones no estén integradas totalmente. Cumplida la integración, el titular puede exigir la entrega del título definitivo o la anotación en cuentas de acciones escriturales y a partir de ese momento se consideran definitivos, negociables y divisibles, y hasta que sean reemplazados por los títulos definitivos, estos certificados provisionales tienen su misma consideración. Es importante diferenciar a los certificados provisorios de los certificados provisionales. La Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite, por un plazo no mayor de 180 días corridos, que se emitan certificados provisorios con cupones de acciones que estén totalmente integradas. Esos certificados provisorios sean extendidos por la cantidad de títulos valores que estime conveniente la sociedad emisora, pudiendo el accionista exigir su fraccionamiento en el momento de la entrega. Cuando la sociedad asuma el compromiso de canjear los certificados provisorios por láminas definitivas dentro de los 90 días corridos, entonces podrá imprimirlos ya sin cupones. Y los títulos definitivos se consideran también justamente definitivos,
negociables y divisibles. Las sociedades que hacen oferta pública de sus títulos valores pueden emitir certificados globales que representen una determinada cantidad de acciones cuando éstas están totalmente integradas. Y estos certificados globales se emiten para su inscripción en regímenes de depósito colectivo, como por ejemplo en la caja de valores. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley 19.550, estos certificados globales son definitivos, negociables y divisibles para ser transferidos. Los cupones son anexos que se adhieren a los títulos representativos de acciones. Podemos afirmar que un cupón es la parte separable de un título que representa el derecho de su propietario a cobrar una suma correspondiente a la renta de dicho título. El cupón representa los intereses de una obligación, el dividendo de una acción o el derecho de suscripción o de atribución para un aumento de capital. Esto significa que el cupón no solamente se puede utilizar eh, para títulos representativos de acciones, sino también para títulos representativos de deuda. Constituyen los documentos legitimantes para el accionista que le permiten percibir el cobro de los dividendos, desprendiéndose los cupones de los títulos físicamente. Los cupones en sí mismos son títulos de crédito siempre que contengan datos de la sociedad y datos de las acciones a las cuales estos cupones adhieren. En su párrafo final, el artículo 212 de la Ley General de Sociedades establece que los cupones pueden ser al portador aún en las acciones nominativas, y esta norma es aplicable a los certificados. Ahora bien, en relación con este tema, nosotros debemos considerar que la Ley 24.587 de nominatividad de títulos de valores fija una restricción importante porque establece la presunción que no admite prueba en contrario de que los cupones al portador pertenecen a la persona a cuyo nombre está inscrito el título respectivo. Bueno, las acciones son valores negociables, ¿no? Y son títulos de renta variable. Es factible comprar acciones a la sociedad emisora cuando ésta realice una emisión por suscripción, ¿no? Aumentando su capital. Y también se pueden comprar acciones que se negocian en una bolsa, impartiendo una instrucción a un intermediario al que efectúa la función de agente de bolsa. La disciplina de los instrumentos de crédito es la que sirve de apoyo al régimen de la representación por títulos de las participaciones sociales en las sociedades anónimas y la transferencia de esos títulos representativos de estas últimas, en principio, no es una compraventa, sino una cesión. Sin embargo, la creación de mercados bursátiles para las acciones ha venido a convertir la cesión en compraventa, porque las acciones tienen una trayectoria económica propia que queda alejada relativamente de la situación particular de la empresa emisora y más bien vinculada a la situación financiera general del mercado o de la plaza de la que la sociedad forma parte, ¿no? Porque justamente cotizan sus títulos valores sus títulos en un mercado de valores. Se entiende entonces que habrá compraventa cuando una de las partes compraventa de acciones, ¿no? Cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Entonces, la compraventa de acciones, yo les había comentado que las acciones se transferían por cesión, como una cesión de derechos, pero bueno, esta es la perspectiva a partir de la cual las acciones se compran y se venden, ¿sí? Es una de las modalidades
de negociaciones que se puedan efectuar, en las cuales el objeto de esa negociación son acciones, ¿no? Es una o más acciones. Las sociedades que obtuvieron previamente las respectivas autorizaciones y que cotizan sus acciones en las bolsas de comercio autorizadas por el Poder Ejecutivo y cuyos estatutos prevén justamente la posibilidad de cotización de valores negociables, son las que procuran efectuar este tipo de negociaciones. Para ello, estas sociedades deben cumplir los requisitos que prevean los reglamentos de las respectivas bolsas donde pretenden negociar sus acciones. Las acciones son negociadas por los agentes de bolsa y sociedades de bolsa que integran los mercados de valores, que son entidades que están adheridas a las bolsas de comercio. Cada bolsa de comercio, entonces, tiene adherido un mercado de valores. Pasamos al siguiente. Entre los activos que se pueden embargar a una persona humana o jurídica por solicitud de un acreedor están las acciones que tenga en una sociedad. Igual que se embarga un inmueble o un rodado u otros bienes. Mientras dura el embargo judicial, los derechos corresponden al propietario de las acciones, debiendo facilitar al acreedor embargante el ejercicio de los derechos, debiendo facilitar el acreedor embargante el ejercicio de los derechos al accionista respecto de los títulos valores que son materia del embargo judicial. En las sociedades por acciones se pueden hacer vender las acciones de la propiedad del deudor, como ya lo estudiamos en el artículo 57 de la ley, ¿sí? Pero con sujeción a las modalidades estipuladas. Vale decir que se pueden ejecutar las acciones a sus titulares, del mismo modo que ocurre con las cuotas sociales, y a diferencia de lo que sucede con las partes de interés, ¿no? Porque ya estudiamos que las acciones son ejecutables, las cuotas sociales son ejecutables, pero las partes de interés no, y los acreedores solo pueden cobrarse de sus frutos, ¿eh? Respecto al usufructo, bueno, es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya nuda propiedad pertenece a otro, con tal de que no se altere su sustancia, ¿eh? Esto es el usufructo. Y acuérdense que en el usufructo tenemos el derecho de uso o goce y la nuda propiedad, ¿no? Entonces, aquel que puede ejercer el derecho de uso y goce será el usufructuario, y el que detenta la propiedad, entonces es el nudo propietario. Frente a la sociedad, este nudo propietario es el que va a poder concurrir a la asamblea y ejercer determinados derechos, y el usufructuario será aquel que también va a tener derechos en la sociedad, como ser el de percibir los dividendos y en su caso la cuota de liquidación, ¿eh? Entonces el usufructo le va a permitir tener el uso y goce de esas acciones en cuanto a los derechos patrimoniales que las mismas van a estar pudiendo ofrecer en el marco de este tipo de negociación sobre acciones. Al socio, eh, decía entonces que el usufructuario no tiene derecho a las ganancias que ya se hayan pasado a reserva o se hayan capitalizado, ya que no existe distribución de utilidades en forma de dividendos, pero sí tiene derecho a las ganancias que resulten de la entrega de acciones liberadas o gratuitas, o sea, del pago de dividendos en acciones. Además, en caso de sucesivos usufructuarios, el dividendo se percibirá por el tenedor del título en el momento del pago, y si hubiera distintos usufructuarios, se distribuirá a prorrata de la duración de los derechos de cada uno, ¿eh? Porque pueden existir más de un usufructuario en una negociación sobre acciones de este tipo. Al socio, al accionista, que es el nudo propietario,
le corresponden por derecho de preferencia las acciones liberadas, pero se las debe entregar en usufructo al usufructuario. Va a continuar siendo el nudo propietario titular de esas acciones que se hayan percibido como dividendos en acciones, pero los sucesivos dividendos que paguen esas acciones los va a percibir el usufructuario. Como consecuencia de esto, todos esos beneficios que estas acciones le otorgarán, que le corresponderán al usufructuario. Y esto lo encontramos en el artículo 218 de la ley, cuando expresa que comprende las acciones entregadas por la capitalización, o sea, por dividendos que hayan sido eh, pagados en acciones a los accionistas. El contrato de prenda, por último, el contrato de prenda comercial es aquel por el cual el deudor o un tercero a su nombre entrega al acreedor una cosa mueble en seguridad y garantía de una operación comercial. En este caso estaría usando como cosa mueble que se entrega en seguridad y garantía de una operación comercial justamente acciones de una sociedad anónima. El deudor sería el titular de las acciones que entrega en seguridad y garantía. Es corrientemente utilizado, entre otras operaciones, para asegurar el pago de saldo de precio en las compraventas de paquetes de acciones, como para garantizar préstamos destinados a la expansión de empresas o por medio de adquisiciones de compañías, o al desarrollo de proyectos de inversión, o a la reestructuración de ciertos pasivos. Lo encontramos también en el artículo 119 de la Ley General de Sociedades, que establece, en caso de prenda o embargo, los derechos emergentes de las acciones le corresponden al propietario, quedando obligado el embargante o acreedor prendario a facilitar el ejercicio de los derechos de las acciones por el socio, como es el caso del ejercicio del derecho de voto en las asambleas y la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales, el derecho de suscripción preferente y el derecho a la percepción de dividendos. Así que en este caso, en el de la prenda, se utilizaron las acciones como seguridad y como garantía, pero todos los derechos los sigue ejerciendo el deudor prendario, que es el accionista, ¿no? Por supuesto. Las acciones adquiridas y no canceladas, vale decir, las incluidas en los incisos segundo y tercero del artículo 220, deberán ser enajenadas por el directorio dentro del plazo de un año, salvo que este término sea prorrogado por la Asamblea. Esto lo habíamos empezado a ver en la clase anterior, cuando hablábamos de acciones de adquisición de acciones por la sociedad, o sea, de adquisición de acciones propias, ¿sí? Y habíamos comentado que existían estas tres posibilidades, que las haya adquirido para cancelarlas porque pretendía reducir el capital, que las haya adquirido excepcionalmente, cuando estuvieran completamente integradas para evitar un daño grave, o porque justamente había adquirido un establecimiento y en el mismo haber del establecimiento adquirido o de la sociedad incorporada, justamente en el activo se encontraban acciones de la sociedad adquirente o que había justamente comprado ese establecimiento a fondo de comercio, ¿sí? Entonces, de esa manera habían pasado a formar parte del patrimonio de la sociedad sus propias acciones o una cantidad de acciones propias, ¿sí? Bueno, y esto ustedes saben que habíamos comentado que la sociedad no las podía mantener en su activo y, salvo en el primer inciso, que justamente las adquiere para cancelarlas, o sea que lo que está haciendo es reduciendo el capital, en los otros dos casos la ley le fijaba un plazo de un año que podía ser prorrogado por la Asamblea para que sean enajenadas. Mientras tanto, todos los derechos vinculados a esas acciones quedan suspendidos hasta su enajenación y queda imposibilitado de percibir dividendos y de computar sus votos, entre otros derechos suspendidos.
no se computarán tampoco para formar el quórum ni definir las mayorías. O sea que se considera básicamente como que no están. Los socios podrán ejercer el derecho a suscripción preferente previsto en el artículo 194 cuando se enajenen los títulos. ¿Bien? Entonces, como van a ser acciones que eh, se tienen que enajenar, los socios al momento de esa enajenación, los mismos socios de la sociedad, pueden hacer uso del derecho de suscripción preferente para justamente que no se incorporen nuevos socios a la sociedad. La amortización de acciones constituye un caso particular de reducción de capital regulado en los artículos 204 y 223 de la Ley 19.550, que no requiere el régimen de publicidad del artículo 83, inciso 3 de la ley. El estatuto puede autorizarlo con ganancias realizadas y líquidas en forma total o parcial. Eh, Hago una breve pausa, ya sigo con ustedes. Continuamos. Respecto de la amortización de acciones, el estatuto de la sociedad puede autorizarlo con ganancias realizadas y líquidas en forma total o parcial. Ahora bien, las acciones a ser amortizadas deben estar integradas, ¿eh? Y al momento de amortizarse, van a, esta amortización que la hace la sociedad, o sea, la sociedad paga por esas acciones y las quita de circulación, esta amortización la va a efectuar con ganancias realizadas y líquidas, o sea, ganancias propias. En definitiva, las está comprando la propia sociedad y las paga con ganancias realizadas y líquidas que mantiene en su patrimonio neto. ¿Bien? Entonces se va a producir una variación cualitativa del patrimonio neto, porque se va a disminuir el capital de la sociedad y también se va a disminuir eh, el, la caja. En realidad va a ser cuantitativa, porque se va a disminuir la caja con la que pagan esas acciones y se va a disminuir el capital. Pero para haber hecho esto, en el patrimonio neto se tienen que absorber ganancias realizadas y líquidas que hayan sido mantenidas de esa manera digamos, con liquidez suficiente para poder afrontar el pago de esas acciones que se están amortizando. ¿Bien? Ya saben que por cualquier cuestión me interrumpen, levantan la mano o hacen algún comentario y evacuamos cualquier consulta. ¿Sí? Bien, seguimos. Para efectuar esta amortización con ganancias realizadas y líquidas, hay que fijar lo que se llama el justo precio, ¿no? El justiprecio, que asegure la igualdad de los accionistas, así como se tiene en cuenta cuando se calcula la prima de emisión de acciones. En caso de que la amortización se realice por sorteo, en el cual algunos accionistas verán sus acciones amortizadas y otros no, esta amortización tendrá lugar, este sorteo, digamos, para hacer la amortización tendrá lugar ante la autoridad de contralor o un escribano y se tienen que publicar e inscribir los resultados. Bajo el mecanismo de la amortización de acciones, entonces la sociedad recompra sus acciones
y como contrapartida se disminuye el capital. Ya se los había comentado, y reciben los accionistas un retorno anticipado de los aportes efectuados para constituir el capital, ¿sí? Pero no reciben el aporte, sino reciben un valor por las acciones de las cuales son titulares, ¿sí? Entonces, ese justo precio tendrá una cantidad de valor nominal y una cantidad adicional que tiene que ver con el porcentaje proporcional del patrimonio que se está cancelando, que le corresponde justamente a los accionistas titulares de acciones que se están amortizando. Si la amortización es parcial, ¿sí? O sea que solamente una parte de las acciones se amortiza, una parte del capital, esa amortización se va a asentar en los títulos o en las cuentas de acciones escriturales de cada accionista. Entonces, cada accionista tendrá un menor valor sobre el total del capital de la sociedad, ¿sí? Cuyo capital justamente se amortiza. En cambio, si la amortización es total, se cancelan las acciones amortizadas reemplazándose por bonos de goce o inscripciones en cuenta con el mismo efecto conforme el artículo 223, inciso 3 de la ley. Porque ya no, al amortizarse totalmente las acciones, ya la sociedad deja de tener capital, deja de tener accionistas titulares de esas acciones, ¿sí? Con lo cual justamente imaginamos que estamos en un momento de la sociedad, justamente en una etapa liquidatoria, en la cual ya la sociedad está retornando a sus accionistas el valor de su capital porque justamente se están amortizando todas las acciones. Siempre decimos como caso ejemplo en el que se puede producir una amortización de acciones, parcial o total, es el caso de una explotación en la cual se agota aquel bien o negocio sustento de la explotación. Por ejemplo, la explotación de una mina o cantera. Si la sociedad es la titular de una mina o cantera que se explota y ya se agotó el mineral, por ejemplo, el recurso que se estaba explotando, entonces corresponde que se efectúe una amortización parcial o total de acciones, a la vez que el negocio se va reduciendo, porque no tendría sentido mantener el capital de los accionistas en la sociedad, siendo que el negocio se está concluyendo y parecería más beneficioso para los titulares de las acciones que se las amorticen y que les reintegren el valor de sus partes, porque justamente mantenerlo en la sociedad, en una sociedad que no va a tener explotación, hasta el final de la liquidación podría ocasionarles un perjuicio financiero. Por lo tanto, un tiempo antes de que se llegue a ese momento, procede esta alternativa de reducción del capital que admite el artículo 223, que está dada por la amortización eh, total o parcial de acciones. Entonces, esa es la justificación de este mecanismo que encontramos en el artículo 223, que se entiende en los supuestos donde el capital reitero, le puede resultar excesivo en relación con el objeto social que la sociedad pretenda cumplir. Habíamos comentado entonces que las acciones eran títulos que representaban al capital integrante del patrimonio neto, pero también íbamos a analizar otros títulos valores en esta clase que justamente no son títulos del patrimonio neto, sino son títulos del pasivo, son títulos de deuda. Y encontramos dos dentro de la Ley General de Sociedades que necesitamos estudiar, que son los bonos y los debentures. Y tenemos una tercera especie que ya no la encontramos en la ley 19.550, sino en la ley de obligaciones negociables, justamente que también representan títulos
que puede emitir la sociedad y que son títulos de deuda negociables. Bueno, vamos de a poco. Con respecto a los bonos, son títulos de deuda que puede emitir la sociedad de naturaleza diferente a las acciones que otorgan a sus titulares el derecho a participar exclusivamente en las utilidades, habiéndose autorizado a emitir en determinados supuestos. Estamos hablando de los bonos que surgen de la ley 19.550, no otros bonos corporativos que puede llegar a efectuar para algún tipo de endeudamiento de la sociedad con otros acreedores. Estamos hablando de los bonos que surgen de la ley 19.550. Con distintos fines que comenzamos a desarrollar, la ley le posibilita justamente a las sociedades la creación de distintos bonos, estos que vemos acá. Esta facultad de emitir bonos está contenida previamente en el Estatuto de la Sociedad y se debe adecuar al régimen legal bajo pena de nulidad, tal como lo dispone el artículo 227 de la Ley General de Sociedades. Lo esencial de los bonos es que no confieren derecho a voto y no participan en la distribución de las reservas. No dan derecho a voto, no participan en las distribuciones de las reservas, porque no se pagan con resultados que genera la sociedad como dividendos, sino que se paga un interés que constituye un costo financiero para la sociedad. Los bonos pueden ser limitados en el tiempo, por ejemplo, mientras dura la prestación de un determinado servicio. Sin embargo, los tenedores de los bonos pueden impugnar la formación de reservas que no sean las legales, cuando las mismas no sean razonables y no obedezcan a un criterio prudente de administración, porque justamente va en desmedro de su derecho a participar en las ganancias. Pero no un derecho a participar en las ganancias como dividendo, sino un derecho que justamente le confiere el bono las cláusulas y las condiciones de emisión. Entonces, al bonista le interesa participar en la sociedad acercando un capital porque la sociedad le asegura, por ejemplo, la participación de un beneficio o por haber sido accionista, que se retira y va a recibir un beneficio mientras la explotación sigue adelante durante ese último tramo, pero ya habiéndose amortizado sus acciones. Bueno, los bonos, como verán, se pueden clasificar en bonos de goce, bonos de participación y bonos de participación para el personal, o sea, los trabajadores en relación de dependencia que pueda tener una sociedad. Los bonos de goce nacen con el deseo de no privar bruscamente de toda participación en la sociedad a los propietarios de acciones amortizadas. Conservan estos accionistas estos títulos que les confieren derechos económicos, por ejemplo, derecho al dividendo, derecho a la cuota de liquidación en caso de disolución, después de haber sido reintegrado el capital, tal como lo establece el artículo 228 y 229 de la ley. Y el estatuto además podrá acordarles otros derechos expresamente. Los bonos de participación, estos serán los bonos de goce. Los bonos de participación eh, los emite la sociedad a favor de quienes realizan prestaciones que no sean aportes de capital. Dan derecho a participar en las ganancias de la sociedad, pero no dan a sus titulares el carácter de socios. Encuadran perfectamente para documentar el beneficio correspondiente a quienes efectúan las prestaciones accesorias reguladas en el artículo 50 de la Ley General de Sociedades. Entonces, un accionista que además de haber aportado un capital que justamente le otorga la titularidad de determinadas acciones, puede estar
puede haberse comprometido a ejercer una prestación accesoria y para percibir los dividendos de la sociedad, justamente ejercerá sus derechos patrimoniales de las acciones, pero también puede ser que la sociedad le haya emitido bonos de participación que le reportarán, le darán la posibilidad de participar en las ganancias del ejercicio de la sociedad, justamente a cambio de haber servido, de haber prestado esa prestación accesoria a la cual se había comprometido. Ahora bien, con el objeto de motivar e integrar al personal de las sociedades, a sus trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan en las empresas enmarcadas en una estructura societaria, de manera de aumentar su remuneración o de variabilizarla conforme a los resultados del ejercicio. La ley 19.550 dispone la creación de los bonos de participación para el personal, que se les adjudican a los empleados de la sociedad, son intransferibles, son intransferibles, no pueden ser negociados ni siquiera entre los mismos trabajadores, y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera fuera su causa. Las ganancias que puedan ser distribuidas por este concepto se computarán como gastos en los estados contables. El artículo 231 de la ley 19.550 establece que los beneficios económicos que resulten de los bonos de participación para el personal se pagarán juntamente con los dividendos. Digamos que es una gratificación que se les entrega a los trabajadores en función del resultado que haya obtenido la sociedad y de las condiciones de emisión que tengan estos bonos de participación para el personal. Justamente la modificación de las condiciones de otorgamiento de los bonos requiere la convocatoria de una asamblea especial de bonistas de la clase cuyos derechos se vean afectados. Y la decisión de modificación de esas condiciones de otorgamiento de los bonos se adoptará por mayoría absoluta. No se requiere la conformidad en el caso de modificación del número de bonos de goce y de participación para el personal. Pasamos entonces ahora al otro título de deuda que puede emitir la sociedad, que son los debentures. Y ya habíamos anticipado que la ley habilita a las sociedades anónimas y a las sociedades en comandita por acciones, habiéndose efectuado la pertinente previsión estatutaria, a contraer préstamos, o sea, a endeudarse, a financiarse, en forma pública o privada, a través de la emisión de ciertos títulos de deuda que se denominan debentures. De esta manera, quienes acercan capitales a la sociedad se constituyen en una clase especial de acreedores, que se denominan debenturistas. Respecto a los debentures, podemos decir que son títulos comerciales de crédito, causales, negociables, nominativos o al portador, emitidos por entidades legalmente autorizadas en forma de empréstitos, generalmente a largo plazo, con interés y amortizaciones ya pactadas, con o sin garantías especiales, y emitidos en moneda de curso legal o en moneda extranjera. Y tenemos una clasificación según las garantías que requieran para su emisión. Entonces, según las garantías que se requieran para la emisión de los debentures, estos se clasifican en debentures con garantía flotante, con garantía común y con garantía especial. Los debentures con garantía flotante es aquella que recae sobre todos los derechos, bienes muebles o inmuebles presentes y futuros, o una parte de ellos, de la sociedad emisora, y otorga los privilegios que le corresponden a la prenda, hipoteca o anticresis
según el caso. ¿Eh? Por eso la garantía es flotante. No hay un bien específico, sino todos los derechos, bienes muebles o inmuebles, y presentes o futuros, o una parte de ellos, pero no uno específicamente. Los bienes de la sociedad emisora de los deventures es justamente los que se constituyen como garantía de esta especie de esta modalidad de empréstito que efectúa la sociedad y por la cual emite estos títulos de deuda. ¿Eh? La sociedad va a percibir fondos que le van a aportar los acreedores deventuristas. Luego tenemos los deventures con garantía común. ¿Eh? Y los titulares de debentures con garantía común cobrarán sus créditos pari passu con los acreedores quirografarios. ¿Sí? Entonces, justamente, si tienen una garantía común, no tienen ninguna garantía especial y cobrarán sus créditos con todos los demás acreedores que pueda tener la sociedad, digamos sin ningún privilegio. ¿Eh? Y por último, tenemos los debentures con garantía especial. Y esa garantía especial se localizará sobre un bien susceptible de ser grabado con hipoteca y se debe tomar razón de ella en el registro de la propiedad correspondiente a ese bien, por lo que a partir de allí nadie lo podrá adquirir sin saber de la existencia de este tipo de gravamen. ¿Eh? Entonces la garantía especial le otorga un gravamen real sobre un bien específico de la sociedad. ¿Eh? Entonces el acreedor deventurista no solamente es titular del crédito, sino que además está garantizado con una garantía especial. Él o los acreedores deventuristas, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos el artículo 326 de la ley que aclara que la emisión de debentures cuyo privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados se considerará realizado con garantía flotante y que las garantías tanto flotante como especial le confieren a los acreedores deventuristas el privilegio de percibir sus créditos del producido de la venta de los bienes afectados con antelación o privilegio al resto de los acreedores. Al mismo tiempo, en función de que eventualmente puedan ser convertibles en acciones, porque en las cláusulas de emisión se haya dejado aclarado que estos debentures son convertibles en acciones llegado un determinado plazo, o sea, lo que significará una capitalización de deudas para la sociedad, incrementando su patrimonio neto y reduciendo su pasivo. También se clasifican a los debentures como convertibles en acciones o no convertibles. ¿Eh? Y serán convertibles en acciones de acuerdo al programa de emisión, que tendrá estas cláusulas a las que les hago mención, y los no convertibles, que justamente solamente son un préstamo, constituyen un préstamo, un empréstito que la sociedad deberá acordar conforme a las cláusulas del compromiso asumido. Si trazamos una comparación entre debentures y acciones, podemos mencionar como diferencias más relevantes que mientras los debentures representan la calidad de acreedor a su titular y otorgan derecho a percibir un interés, deben ser reembolsados con el pasivo y de acuerdo al privilegio correspondiente y pueden emitirse en pesos o en moneda extranjera. En cambio, las acciones representan la calidad de socio a su titular, otorgan derechos a percibir un dividendo y no un interés, socio y no acreedor, dividendo y no interés, es reembolsada después de cancelarse el pasivo, o sea que en el orden de privilegio o en el orden, llegado el momento de la liquidación, estarían eh, postergados los accionistas respecto de los deventuristas, y además deben emitirse obligatoriamente las acciones en moneda de curso legal en la República Argentina. A ver si hay consultas. No, avanzamos.
Las obligaciones negociables son títulos valores instrumentados en forma cartular o en constancias de registraciones escriturales, representativos de empréstitos también, a mediano o a largo plazo. Son títulos emitidos en masa que otorgan a su titular el derecho a reembolso del monto suscripto e intereses en los plazos establecidos en las condiciones de emisión. Se rigen por el régimen jurídico establecido en la ley 23.576 y sus reformas. Dentro de las finalidades económicas que promueven la utilización de este régimen, se destacan las bondades en cuanto a facilitar financiación externa a la sociedad, el otorgamiento de ciertos beneficios impositivos y el acceso a un régimen menos complejo y más flexible que el de los debentures, que prácticamente están en desuso, ¿sí? Recordemos que el régimen de los debenturas debe estar establecido en el estatuto, lo que no sucede respecto de las obligaciones negociables. Y al mismo tiempo son empréstitos que quizás sí se emiten a mediano plazo también y que tienen una modalidad menos compleja en cuanto a su instrumentación. Los titulares de obligaciones negociables se los denomina obligacionistas, así como los titulares de debentures les comenté que eran debenturistas. Las obligaciones negociables, Profesor, ¿le puedo como hacer bien una decía, consulta? constituyen... Sí, cómo no. ¿Cuál les dijo usted que están más en desuso? El régimen de debentures, que está en la ley Ah, 19.550. ok, Ustedes gracias. a esta altura de la carrera todavía no tuvieron matemática financiera, ¿no? No cursaron esa materia, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo había cursado, pero porque vengo de otro plan, pero hace bastante y no lo Yo recuerdo. entiendo que en tercer año tienen estadística y en cuarto año tienen matemática financiera, ¿no? Puedo imaginar que es así. En matemática financiera sí les van a enseñar el régimen de tasas y de empréstitos, ¿sí? Que es parecido a los préstamos personales de los bancos, donde se recibe un capital y se abonan cuotas de de acuerdo a distintos sistemas de amortización de estos empréstitos, ¿sí? En las cuales en cada cuota el deudor paga una parte de amortización del préstamo obtenido y además una cantidad de intereses. Hay varios regímenes, el francés, el americano, el alemán, y bajo esas modalidades eh, se obtienen préstamos que se pagan en una serie de cuotas, ¿no? Los personales por lo general son de 24, 36, 48 cuotas, algo de un plazo entre corto y medio. Los empréstitos digamos, los préstamos a sociedades de capital de trabajo andan en esos plazos, quizás un poco más, ya cuando son para determinados motivos como puede ser una reforma, una ampliación o un proyecto de inversión de mediano plazo, puede ser que se obtengan créditos ya de 5 a 10 años. Eh, lo cierto es que no abunda el crédito, pareciera que está resurgiendo este año, pero antes era una modalidad muy utilizada por sociedades que toman fondos en el mercado financiero, ¿no? Más que nada bancario. Luego, también existe la modalidad de financiarse en el mercado de valores, ¿no? A partir de la emisión de acciones o a partir de la emisión de obligaciones negociables, ¿sí? Por eso hablamos hace unas clases atrás de aquel que adquiere acciones, pero no con una mirada de introducirse en la sociedad o acercarse a la sociedad para ser un accionista, un socio incorporado, involucrado internamente o de cerca con la sociedad, sino como un mero inversor que invierte cierto capital en la adquisición, compra de esas acciones y que espera venderlas en un momento posterior obteniendo una ganancia. Lo cual es lícito, por supuesto, pero tiene otra mirada respecto de
digamos, desde la óptica de la relación entre la sociedad y el socio. Y con esto sucede algo similar. El obligacionista lo que procura es colocar un capital en un negocio de terceros, que es la sociedad, y que entendiendo que la sociedad es solvente, analizando sus estados contables y imaginando que va a generar lo suficiente como para hacer frente a sus obligaciones, entonces procura que se le pague por ese capital que acerca a la sociedad un interés eh, que surge justamente de las condiciones de emisión de estos títulos. Pero bueno, les comentaba, les hacía esta consulta porque justamente en esa materia se enseña estas modalidades de financiamiento, los empréstitos. Bueno, volviendo al tema de obligaciones negociables, eh, les comento que pueden emitirse diversas clases de obligaciones negociables que otorguen a su vez diferentes derechos, pero dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos a todos los que hayan aportado capital, o sea, a los obligacionistas. No pueden emitirse nuevas series de la misma clase de obligaciones mientras las anteriores no estén totalmente suscriptas. Lo mismo ocurre con las acciones de la sociedad anónima conforme lo establece la ley 19.550. Y al igual que los debentures, en este caso hablando de obligaciones negociables, pueden también emitirse con garantía flotante, con garantía especial o con garantía común. Es libre la circulación de las obligaciones negociables, tanto dentro como fuera del país. Y pueden ser también convertibles en acciones. Mientras tanto, no afectan el valor nominal del capital. Bueno, y en cuanto a condiciones de emisión, podemos destacar también la posibilidad de que la moneda de pago sea tanto en pesos como en moneda extranjera. La modalidad de cancelación del préstamo en préstamo puede ser con amortizaciones parciales o mediante un pago único al final del periodo del empréstito. Pueden concretarse tanto a tasa fija como a tasa variable y con distintos tipos de garantías como les mencioné anteriormente. Y como hicimos hace unos minutos entre debentures y acciones, también podemos efectuar una comparación entre obligaciones negociables y debentures. Las primeras, las obligaciones negociables, son títulos emitidos por sociedades por acciones, cooperativas y asociaciones civiles, el Estado y sociedades extranjeras, sin requerirse previsión estatutaria, salvo en el caso de la asociación civil. Pueden optar por incorporar o no la figura del fiduciario, que es el administrador. Se pueden titulizar en documentos nominativos no endosables, o bien llevarse en cuentas escriturales. Y por último, también pueden formalizarse contractualmente o no. Y a diferencia de las obligaciones negociables, los debentures solo pueden ser emitidos por sociedades por acciones y por sociedades extranjeras. La emisión debe estar prevista específicamente en el estatuto, ya lo mencioné, tiene que tener una participación obligatoria de un fiduciario y son emitidos en títulos nominativos no endosables y a partir de la celebración de un contrato de fideicomiso obligatorio. ¿Bien? Con esto terminamos la clase que teníamos pendiente del tema 23. Los temas pendientes del tema 23, no la clase de hoy, sino los temas del tema 23. Vamos a continuar ahora con algún tema con la clase, con uno de los temas de la clase 24, avanzando con el programa. ¿eh?
si bien estamos acercándonos a, estas son las últimas clases de los días jueves, nos quedan tres más a partir, esta que estamos, en la que estamos ahora, y tres más, ya estamos concluyendo con el tratamiento de los temas o avanzando mucho con el tratamiento de los temas de sociedades anónimas que nos competen a los días jueves hasta concluir un día antes del parcial, ¿sí? En diciembre, los primeros días de diciembre. No sé si ahí están viendo algo. A ver ahora. Ahí creo que sí van a poder ver. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Las notas de recuperatorio me preguntan acá. Espero que quien me pregunte no se vaya a la clase una vez que le conteste, pero ya se lo contesto. Van a estar mañana y la revisión va a ser el lunes. ¿Eh? Lo vamos a publicar todo mañana en el campus virtual, ¿sí? Bien, vamos a hablar de uno de los temas de los incisos del tema 24, que es la sindicación de acciones. Porque si venimos hablando de acciones, vamos a continuar con las indicaciones. Como verán acá, cuando hablamos de sindicación de acciones, hablamos de un contrato, de un pacto, de un convenio, de un sindicato, pero entendido así como, justamente como convenio, como acuerdo parasocial, como acuerdo, pero parasocial. Quiere decir que no es algo que sucede en la sociedad, sino como paralelo o a la par de las cuestiones que suceden en la sociedad. Vamos a ir entendiendo, avanzando con la conceptualización y entendiendo su naturaleza jurídica y sus características especiales. ¿Eh? Entonces empezamos con una definición. El pacto de sindicación de acciones es un contrato parasocietario celebrado entre accionistas, principalmente de una sociedad por acciones, para ejercer sus derechos en forma unificada, tratando de influir sobre los restantes accionistas en el gobierno de la vida societaria o en el control y o transmisión de las acciones. Acerca de su naturaleza jurídica, vamos a aportar algunos caracteres o disquisiciones. Un pacto, un contrato de sindicación de acciones, no es un ente con personalidad jurídica propia, sino que es un acuerdo entre partes. Es un contrato, ¿sí? Pero no es un contrato del que nace una persona jurídica, sino que es un contrato como puede ser, como otros contratos que existen, por ejemplo, un contrato de locación o un contrato de cesión de derechos. Un contrato, un pacto de sindicación de acciones no es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí. O sea que de ese contrato lo van a hacer justamente una persona jurídica que pueda obligarse, comprometerse o adquirir ciertos derechos. Si aquellos contrayentes de este tipo de contratos van a tener que cumplir determinadas obligaciones conforme a aquello a lo que se obliguen, ¿sí? Pero el contrato en sí mismo no es generador del nacimiento de una persona jurídica que pueda adquirir derechos o contraer obligaciones. Tampoco puede ser considerado un contrato asociativo, como son los agrupamientos de colaboración empresaria, las uniones transitorias de empresa, o los consorcios de cooperación, que son otro tipo de modalidades asociativas admitidas, ya sea por la ley 19.550 u otras leyes especiales. Este justamente no es un contrato asociativo, sino que es
un contrato parasocietario. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes contraen? ¿Quiénes son aquellos que contratan? Bueno, son las partes, ¿no? Y en un acuerdo de sindicación son accionistas. Pueden ser dos accionistas o pueden ser unos cuantos accionistas. Difícilmente lo hagan todos los accionistas, porque justamente lo que se procura con esto, como dijimos anteriormente, es influir sobre los restantes accionistas en el gobierno de la vida societaria o en el control y o transmisión de las acciones. Entonces, si lo van a firmar todos los accionistas, pareciera que no tiene sentido, ¿eh? Si bien habría que ver si en algún caso, respecto de alguna situación en particular, no se podría conformar o celebrar este tipo de contrato, ¿eh? Podría llegar a ser útil y necesario también, pero por lo general, si bien las partes son accionistas, no lo son todos los que participan en este tipo de acuerdos parasocietarios. Y siendo accionistas pueden ser personas físicas o también personas jurídicas, accionistas de la sociedad. eh, entonces ustedes se preguntarán, si son accionistas de la sociedad, ¿qué tiene que ver la sociedad? Bueno, justamente aquellas situaciones que regula el contrato de sindicación de acciones tienen que ver con las acciones de una sociedad, ¿eh? Entonces tienen que ver con decisiones que se puedan tomar en esa sociedad, con transmisión de acciones que tengan que ver con una sociedad en particular, ¿eh? Y los accionistas van a ser personas físicas jurídicas de esa sociedad que puede estar, sobre la cual se tiene voluntad de fijar determinadas cláusulas o prever determinadas situaciones. ¿Por qué decimos que es un acuerdo parasocietario? Bueno, esto significa que fuera del estatuto, los socios pueden establecer acuerdos entre sí sin violar el objeto social, sin violar la ley y sin afectar o dañar los derechos de los restantes accionistas ni de terceros, ¿eh? Pero sí que tengan que ver con la sociedad cuyas acciones son titulares estos socios contrayentes del acuerdo parasocietario, ¿sí? Es un contrato paralelo que se encuentra limitado por el contrato social que engloba el interés social. O sea que tampoco se puede ir en contra del interés social cuando se está procurando la concertación de este tipo de contratos. Por ejemplo, si el interés social tiene que ver con eh, que se lleven adelante decisiones que se hayan adoptado en la asamblea, ¿eh? Entonces no deberían los accionistas firmar un contrato de sindicación en la cual se obligan a votar en contra de la ejecución de proyectos que ya se hayan votado favorablemente, ¿sí? Porque irían en contra del interés social, ¿eh? Y las decisiones de la sociedad así eh, resueltas deben ser cumplidas, ¿eh? Y deben ser respetados por todos los socios, incluso aquellos que votaron en contra. ¿Bien? Entonces, hay un interés social contra el cual no pueden eh, pretender los socios eh, contrariar. Es cierto, el lunes es feriado y sería dificultoso que haga la reunión de revisión. Nuevamente te comento, se programará igual como la revisión del recuperatorio no es una cuestión tan delicada como la revisión del parcial, porque si cambia alguna nota en el parcial, hay quien puede decidir no presentarse al recuperatorio. La revisión del recuperatorio no es una fecha dificultosa, porque no modifica tanto, entonces
se programará para otro día. Este feriado, si no entiendo mal, se definió algún tiempito después, si bien estaba barajándose, se definió algún tiempito después, no estaba primeramente eh, establecido en el cronograma nacional de feriados, por lo cual tampoco estuvo al momento en que nosotros definimos el cronograma de la materia. Es cierto, es sobreviniente el feriado, pero también está claro que no estaríamos acercándonos y molestándolos para que vayan a la revisión en día feriado. Así que se reprogramará, les avisaremos por el campus virtual si se hace al día siguiente o en qué día de la semana entrante. De nuevo digo, ya no tenemos tanto apremio porque de esa revisión no depende si se presentan o no a una instancia de recuperación. Seguimos. Bueno, eh, eh, digamos, encontramos antecedentes de este tipo de contratos parasocietarios, tanto en el derecho comparado, tanto en el derecho anglosajón como en- en- en legislación americana, estadounidense. Sí, se discute acerca de su legalidad, ¿sí? Y si bien son acuerdos lícitos, están enmarcados, como decíamos anteriormente, en determinadas normativas. Como les decía, no pueden ir en contra del objeto social ni de la ley. Y cuando decimos la ley, ¿cuál? Y bueno, muchas leyes, no solamente la ley 19.550, y también artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley, por supuesto. Encontramos en el artículo 910 que nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa o restringir su libertad sin haberse constituido un derecho especial al efecto. Entonces, esto debería considerarse en la redacción de las cláusulas del acuerdo parasocietario, ¿sí? De modo de no generar una cuestión respecto del resto de los accionistas o de la sociedad. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, ¿sí? Entonces aquellos que firman este acuerdo parasocietario, entonces deberán respetarlo. Y si no lo respetan, ya veremos que pueden tener algún tipo de dificultad justamente por el incumplimiento. ¿eh? Del mismo modo, también firmaron el contrato social al cual se deben someter y a sus regulaciones. Entonces ya sabemos que hay muchas normas que regulan el contrato de sociedad y los que pretendan firmar un acuerdo parasocietario deben tener en cuenta que ya se han comprometido y que deben someterse al estatuto, a las cláusulas del estatuto de la sociedad. Encontramos en el 1071 que nos indica que el ejercicio regular de un derecho propio o el incumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto, o sea que no deberían obligarse en la redacción del contrato parasocietario al cumplimiento de algún acto que pueda tornarse ilegal. Y del mismo modo, si es una obligación que es legal, justamente no puede entenderse como que presenta algún tipo de ilicitud. Entonces, la redacción deberá ser concreta y deberá estar adecuada a situaciones jurídicas lícitas. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, ¿no? Esto es en general, con lo cual se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocer los derechos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y lo mismo deberá suceder entonces con las cláusulas del contrato parasocietario, que deberá atender también determinados derechos, generar obligaciones, pero esos derechos no pueden ejercerse abusivamente y justamente los accionistas que no formen parte de este contrato o que lo desconozcan no pueden ver entorpecidos sus derechos porque bajo el ejercicio abusivo de los accionistas que sí firman el contrato, entonces podrían estar comprometiéndose a efectuar prácticas
y mecanismos de ejercicio de derechos propios en el marco de la sociedad de manera abusiva. El artículo 1137 dice que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos, y este acuerdo parasocietario también configuraría dentro de la definición del contrato del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿eh? Entonces, es, justamente ese tipo de acuerdo quedará consagrado como una declaración de voluntad común de todos los accionistas que participan y que además va a arreglar sus derechos, ¿eh? De alguna forma los va a condicionar. Esto no significa que luego efectúen, los ejerzan de la misma manera. Tienen un compromiso de ejercicio, pero si los ejercen de otro modo, ya vamos a ver que van a ser válidos, ¿eh? Veremos en el marco de este contrato parasocietario si tienen algún tipo de eh, sanción por incumplimiento, pero se pueden obligar en este contrato a votar en un sentido la designación de un director y después ir a la asamblea y votar en otro sentido. El voto en la asamblea se va a considerar válido. Veremos si, conforme a lo que se comprometieron en un acuerdo parasocietario, en un acuerdo de sindicación de acciones, les corresponde o no una sanción. Pero que se hayan comprometido en el acuerdo de sindicación de acciones a ejercer un derecho de una manera y que después lo ejerzan de otra, no le quita al real ejercicio su licitud. ¿Bien? Va a tener validez. Ese acto va a tener validez. Bueno, el artículo 1128 nos dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Entonces, de esta misma manera, debe entenderse que se debe celebrar el acuerdo de sindicación de acciones justamente para que no tengan cláusulas de mala fe que generen situaciones no deseadas en el marco de la sociedad sobre la cual versan sus cláusulas. El artículo 54, última parte de la ley, que ustedes estudiaron para el primer parcial, nos deja saber que la actuación de la sociedad, que cubre la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Puede ser que esta actuación societaria, que luego deja ver que detrás existía eh, una una actuación torpe de socios o controlantes que la hicieron posible, se haya originado en un previo acuerdo celebrado de sindicación de acciones. Esta es la vinculación entonces de legalidad del artículo 54, el último párrafo, con el tema que nos ocupa. Entonces, si surge de ese contrato y efectuaron esta actuación torpe, antijurídica, les corresponderá la imputación de los actos que establece este artículo y además la responsabilización solidaria e ilimitada por los perjuicios que hayan causado. Bueno, ¿cómo se clasifican estos contratos? Son bilaterales porque hay dos o más accionistas, onerosos porque habitualmente la materia que los ocupan tienen justamente una sustancia patrimonial, innominada porque no son de los contratos típicos del Código Civil y Comercial, consensuales porque justamente intervienen las partes, no tienen que ver con contratos de adhesión donde uno prácticamente le impone las condiciones al otro, no formal porque eh, no existe una redacción tipo o una modalidad especial, hay una libre posibilidad de efectuar la redacción de las cláusulas de este tipo de contratos, aunque no se requiere una escritura, no se requiere que sean por escrito, pero sí se recomienda que así lo sea, justamente por lo que le contestaba antes, porque merece eh, eh, esta redacción es conveniente porque puede
haber casos de incumplimiento, ¿no? Y que apliquen sanciones. Entonces, si no hay nada escrito, esto podría dificultarse. Son contratos accesorios porque se entiende que el contrato principal es el de sociedad y en accesorio, algunos accionistas paralelamente, parasocietariamente, celebran este tipo de contratos. Bueno, esto es muy importante, vamos redondeando los temas de la clase, pero esto es muy importante, que es el tema de la clasificación de eh, la clasificación eh, de este tipo de pactos o acuerdos parasocietarios, pactos de sindicaciones de acciones. En principio, conforme la clase de acciones que poseen aquellos que celebran este tipo de pactos, podríamos entender que existen contratos de sindicación de acciones al portador, de acciones nominativas o de acciones de voto plural, conforme quiénes son los titulares eh, que, que integran o forman parte de este acuerdo. Entonces, quizá lo que sean titularización al portador, ahora ya no existen, ¿no? Ya sabemos, ya lo dijimos, todas las acciones son nominativas, no endosables o escriturales, las sociedades saben quiénes son sus accionistas, la ley de nominatividad de títulos o valores así lo impone, pero eh, eh, en algún momento se utilizaban estos contratos justamente porque había titularización del portador, que se obligaban de esta manera, concurran ellos o concurran terceros a la celebración de las asambleas a ejercer determinados derechos en algún sentido. Si en lugar de ser al portador eran nominativas, si tenían voto privilegiado. Imagínense que si tienen voto privilegiado se juntan unos cuantos accionistas con voto privilegiado pueden llegar a formar la voluntad social y se obligan entonces a ejercer el derecho de voto de una manera especial, votar un director o votar una distribución, un aumento de capital y casi que se lo pueden llegar a asegurar, ¿no? Otra modalidad para clasificar los pactos es por la situación de las acciones indicadas. Si se depositan los títulos o no se depositan. Si se depositan, significa que se van a dejar, se van a entregar en algún lugar, ¿no? Más allá de que también existía un régimen respecto a depositar los títulos al momento de concurrir a la asamblea. Como ahora son nominativas no endosables, esto ya no se requiere y con la comunicación de asistencia el accionista ya le deja a saber a la sociedad que va a concurrir a participar de la asamblea. Antes se depositaban los títulos, pues si era nacional portador, yo me podía obligar a algo, pero después, como yo no iba otro accionista, otra persona, y llevaba las acciones, perdón, parecía que yo ya no era el accionista era otro, nadie se enteraba porque nadie sabe quiénes son los dueños, o nadie sabía antes quiénes son los dueños de las acciones por su número, entonces yo me podía obligar a algo en un pacto, pero después no depositaba los títulos, concurría a otro con las acciones al portador y votaba en otro sentido distinto al que me obligué en el pacto. Entonces me obligaba por un lado, pero por el otro mandaba a votar a otro y ejercía digamos, omitía el ejercicio de mi compromiso en el acuerdo parasocietario. Esto ya no existe más porque rige el régimen de la ley 24.587. Otra forma de clasificar es la naturaleza del compromiso. Si el compromiso que se asume en el acuerdo parasocietario de sindicación de acciones es un compromiso simple de voto del propio accionista, si es un compromiso de poder o de delegación, entonces lo que hacemos es decir que haya un representante para todos designan a un mismo representante, entonces pareciera que nos aseguramos que ese representante ejerza el derecho conforme las instrucciones que le estamos entregando y que son las que se firmaron en el acuerdo.
o un compromiso de cesión, total o parcial, o de gravamen para la utilización de negocios jurídicos indirectos, que se pueden hacer con las acciones. Ya es algo más de naturaleza patrimonial. Bueno, por la finalidad, esto es muy importante, este ya es uno muy importante que lo vamos a ampliar, que es el pacto que tenga una finalidad de mando, que es el sindicato de voto, el acuerdo de voto. Entonces, lo que es la finalidad que tiene es que se ejerza este derecho de una manera determinada, o el sindicato de bloqueo o de defensa, que tiene que ver con que no ingresen otros grupos económicos o se mantenga cierta participación accionaria. Estamos hablando de grandes empresas donde distintos grupos económicos pueden justamente celebrar este tipo de acuerdos parasocietarios para defenderse de otros grupos económicos que pretendan incrementar su participación en la sociedad. Ahora lo vamos a ver con más detalle, porque es muy importante el tema del sindicato de voto y de bloqueo. Otra clasificación es por su estructura. Algunos acuerdos exigen la adopción de acuerdos por unanimidad, otros permiten acuerdos por mayoría y otros conceden facultades discrecionales al síndico o gerente. Entonces, el que exige adopción de acuerdos por unanimidad eh, determinará una complejidad para la asunción de una decisión, y otros más simples será con alguna mayoría determinada. O conceder facultades discrecionales al síndico, al gerente, al director, para que efectúen la tarea de una determinada manera. Por eso hablamos de que había cierta influencia que se podía ejercer a partir de la celebración de estos pactos, ¿sí? Que después veremos si el síndico es justamente influenciable o no. Ahora bien, si al síndico lo designaron los accionistas integrantes de un grupo económico eh, cuyos votos surgieron de haberse puesto de acuerdo en un pacto de sindicación de acciones, entonces se entiende que sí, que el síndico va a obedecer y va a considerar las instrucciones y las facultades discrecionales que pueda estar recibiendo de aquellos que lo designaron. Por su contenido tenemos los contratos o de sindicación de acciones que abarcan toda clase de decisiones sociales, así amplios, o los que se refieren a temas determinados, o que se establecen para un solo asunto. Tema determinado podría ser la distribución de dividendos, la aprobación de estados contables, y un solo asunto puede ser la aprobación de un proyecto en particular. Entonces se ponen de acuerdo para aprobar ese proyecto. Después en otros temas pueden estar totalmente en desacuerdo. No importa. Sirvió que hayan celebrado ese acuerdo y después lo cumplen. Entonces, sobre ese asunto en particular, eh, eh, habrán hecho una consideración y actuarán en consecuencia conforme a lo que estipulen en ese acuerdo parasocietario aquellos accionistas que formen parte de su celebración. Bueno, decíamos que no podía ir en contra del objeto de la sociedad. Entonces, el objeto del contrato, del acuerdo, del pacto de sindicación de acciones no puede prohibir la repartición de dividendos, no puede obligar a que se adopten decisiones del directorio por unanimidad, condicionar la libre función que tiene que tener un administrador, no puede, como ya dijimos, tener cláusulas que contravengan el interés social, ni se puede acordar nada que tenga como intención anular la actualización del órgano de fiscalización, ¿eh? Porque justamente iría en contra de las definiciones de la ley respecto del funcionamiento de la sociedad y aquello que la motiva, como es justamente el reparto de dividendos a sus accionistas. Decíamos que era muy importante el sindicato de voto, comando, y el sindicato de bloqueo o defensa. El sindicato de voto tiene por objeto establecer una pauta para la emisión de los votos de los accionistas sindicados, o sea, los que participan del acuerdo, del pacto de sindicación, bajo la expectativa de un resultado más favorable hacia ellos en el acto de votación, ya sea manteniendo las mayorías necesarias en las asambleas o llevando a cabo todo lo que conduzca a la mejor defensa de sus derechos
frente a la administración o frente a otros grupos. Entonces, si son minoritarios y se quieren defender, en vez de estar repartidos y desparramados, pueden celebrar un acuerdo de sindicación de acciones y obligarse a votar en un mismo sentido determinadas situaciones. Por ejemplo, la designación de un director. Y si votan en forma acumulativa y eligen al mismo director, y bueno, por ahí logran distintos grupos muy minoritarios logran potenciar sus votos e introducir a un directorio afín dentro del directorio de una empresa, que va a procurar administrar la sociedad de la mejor manera, pero bueno, será un referente de estos grupos que han podido asociarse, ¿sí? Asociarse, digamos, en el marco de ese acuerdo de sindicación. Asociados ya están, forman parte todos de la misma sociedad. Por otro lado, el sindicato de bloqueo ya no tiene que ver con votar y, y resolver cuestiones, ¿cómo se llama? Delegar facultades, ¿no? Lo que decíamos, el sindicato eh, de voto o de mando, sino que lo que tiene como idea central es adoptar el compromiso de no transferir las acciones o sujetar la transferencia a determinadas condiciones o situaciones, como sucede con la modalidad de retención de títulos en poder de los mandantes, que luego emitirán el voto en representación de los sindicatos, ¿sí? Entonces, esto es justamente para mantener las participaciones, y que no ingresen nuevos grupos o que los minoritarios se obliguen entre sí a continuar teniendo sus participaciones y no cederlas a otros que podrían pasar a ser mayoritarios. Es una cuestión de cómo está estructurado el elenco de socios o de accionistas, y esto de vuelta tiene que ver con grupos económicos que participan en sociedades importantes, ¿no? Abiertas, de grandes capitales. Bueno, el panel redondeando, ¿qué cláusula, qué contenido debería tener un acuerdo parasocietario? ¿Eh? Cláusulas que reflejen las modalidades propias de la sociedad comercial a la cual se encuentra referido el acuerdo, ¿sí? Porque el acuerdo es parasocietario, refiere a una sociedad en particular, ¿bien? Los derechos y obligaciones que los accionistas pactan en la convención, por ejemplo, a depositar las acciones o a- a emitir los votos en un determinado sentido. Modalidades de ejecución del acuerdo. Plazo, plazo, durante qué tiempo, si existen apoderados o mandantes, si van a efectuar reuniones periódicas, y van a tomar determinadas decisiones. Eso ya se redacta en distintas cláusulas. También estipulaciones que hacen a la responsabilidad ante el incumplimiento, porque si no me obligo en un pacto a votar en un sentido, después voy y voto en otro. El voto es válido y es diferente a aquel al que me obligué. No me pasa nada. Y para que yo me obligue a algo, después cumpla, bueno, está bueno incorporar cláusulas penales, ¿no? Sanciones. Y esas cláusulas generarán perjuicio para aquel que no las cumpla. Entonces, tiene sentido hacer un contrato y tiene sentido que los obligados cumplan aquello que suscribieron. Luego también se pueden incluir garantías personales para obtener el cumplimiento del acuerdo, digo, para saldar los daños del incumplimiento. Entonces ya no solo que me obligo, no solo que me someto a una cláusula penal, sino que además debo garantizar el futuro, el posible incumplimiento. Bueno, esto, si no lo vieron, ya lo están por ver. El artículo 248 de la ley indica que el accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación de abstenerse a votar los acuerdos relativos a aquella, y si la contraviniese, será responsable de daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida.
¿sí? Entonces, si se obligó en un acuerdo parasocietario a ejercer su derecho de voto de una determinada manera, no debería ser contrario al de la sociedad. Y si es contrario a la sociedad, bueno, será responsable de daños y perjuicios en caso de que su voto no se hubiera, sin su voto, aquel voto contrario, con interés contrario al de la sociedad, no se hubiera logrado la mayoría necesaria para esa decisión, para adoptar esa decisión. Estamos viendo temas de responsabilidad de accionistas, que son los accionistas que podrían haber suscrito el pacto de sindicación de acción. El 251, que también lo van a estar viendo, si es que ya no lo vieron en alguna de las clases, nos dice que toda resolución de la Asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada en nulidad por accionistas que no la hubieran votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. ¿Sí? Los que no votaron favorablemente y los ausentes pueden impugnar. También director, síndico, miembro del Consejo de Vigilancia o autoridad de Contralor. Entonces, y los que no votan favorablemente son los que se abstuvieron y los que votaron en contra. Son 7 los que pueden impugnar. En este caso, puede ser que a partir del pacto de sindicación de acciones hayan tomado una decisión, un compromiso, y en la asamblea, entonces, ejerzan ese derecho de voto, por ejemplo, en contra de la en violación de la ley, del estatuto, del reglamento. Así que a partir de un acuerdo de celebración, de sindicación de acciones que en contra con un interés contrario de la sociedad, de objeto ilegal, ilícito y bla, 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 puede ser que todo esto devenga en una impugnación de una decisión asamblearia, porque justamente los accionistas que han celebrado el acuerdo parasocietario después concurren a la asamblea de la sociedad y ejercen su voto de una manera contraria a la ley, el estatuto o el reglamento. ¿eh? Y esto les puede generar responsabilidad, justamente. Y, y también tenemos el artículo 254 que dice que los accionistas que votaran favorablemente una resolución que se declare nula, que se impugnó y se declaró nula, responden ilimitada y solidariamente las consecuencias de las mismas, ¿eh? Sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia, porque quizás el director participó, el síndico debió controlar y no controló, y los consejeros lo mismo que los síndicos. ¿Sí? Entonces, puede ser que participaron en una decisión, se impugnó la decisión asamblearia, se impugnó de nulidad, se declaró nula, entonces deben responder los accionistas, este es un caso de responsabilidad de accionista, ¿eh? de manera ilimitada y solidaria por justamente haber participado de esa manera, y esa participación puede haber estado originada en eh, un acuerdo de sindicación de acciones que deberíamos entender si efectivamente está en el marco de lo legal. Probablemente no. Les dejo estos dos fallos si quieren apuntar, porque a veces preguntamos algo de jurisprudencia. ¿eh? Son dos fallos importantes: Sancho Carlos contra Banco de Avellaneda y NL Sociedad Anónima contra Bull Argentina Sociedad Anónima. En este se admitió el pacto de sindicación de acciones, el voto de Anaya, que es un doctrinario, y en NL contra Bull vino a limitar estas cuestiones porque la licitud o validad de las convenciones de voto es un principio aceptado en líneas generales, pero en el caso particular se deberán observar diversos matices. Puede haber una nulidad asamblearia, el objeto del contrato para societario, si está vigente o no está vigente el pacto, y la unanimidad de los sindicatos para la toma de decisiones. Bueno, este es el último de los temas del punto
el último de los incisos del tema 24. ¿Eh? En la próxima clase vamos a completar el resto del tema 24 y les va a quedar conmigo un tema más que es el 21. Luego con la profesora Barrau van a tener otra clase más y esas son las tres que nos faltan para completar eh, la parte de sociedades anónimas de los días jueves. ¿Eh? Y vamos a estar, vamos a estar eh, concluyendo probablemente con la última clase el día 5 de diciembre, un día antes del parcial, que es el día 6. ¿Eh? Bueno, esto ha sido todo por el día de la fecha. No sé si tienen alguna consulta. Estoy para eso. Bueno, en caso contrario, entonces, me despido. Buenas noches. Nos vemos la próxima clase.